Bienvenidos a la clase número 13 de complemento del curso Matemática 1, impartida por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son geometría analítica, veremos distancia entre dos puntos, distintas ecuaciones de la recta y distancia de un punto a la recta. Recuerden que la parte de ejercitación queda para el alumno. Geometría analítica, distancia entre dos puntos. La definición nos dice, la distancia euclidiana entre dos puntos, P con coordenadas x1 e y1 y Q con coordenadas x2 y 2, está dada por esa raíz cuadrada, que sería raíz cuadrada de la resta de las coordenadas x al cuadrado más la resta de las coordenadas y al cuadrado. ¿De dónde viene esta idea? Y acá tenemos un dibujo. Nosotros vamos a replicar eso acá. Nos dice, si nosotros tuviésemos la misma idea acá, uno dice, tenemos unas ciertas coordenadas, estoy replicando el mismo dibujo que tenemos acá a la izquierda, así que no voy a anotar todos los datos. Lo importante de esto es que nosotros acá podemos crear un triángulo rectángulo y nos fijamos. El cateto correspondiente a este lado debería ser la resta de los x, debería ser x2 menos x1. Y esta longitud correspondiente a los y debería ser y2 menos y1. Entonces, la hipotenusa debería ser cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Y vamos a llamar longitud D. Entonces, tal como dijimos, tenemos x2 menos x1, que es un cateto al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, es igual a esta distancia, que era la distancia entre los puntos, al cuadrado. De ahí podemos sacar la raíz cuadrada para llegar a la fórmula. Recordemos que las distancias son positivas, por eso podemos llegar y sacar raíz cuadrada y nos queda una distancia positiva. Ahora, si consideramos los mismos dos puntos que teníamos anteriormente y ahora queremos calcular la recta que pasa por estos dos puntos, uno puede decir, consideramos los dos puntos, la recta sería algo infinito, que parte mucho acá abajo y termina bastante acá arriba, pero también podemos considerar este punto intermedio que está acá. ¿Qué es lo que pasa? Igual que antes, formando el triángulo, imagínense que esto está en un plano cartesiano. Formando el triángulo, se nos forman dos triángulos semejantes, porque comparten un ángulo. De ahí el teorema de Tales nos dice, bueno, como tengo dos triángulos semejantes, puedo decir, el lado mayor es al lado mayor, como el lado menor es al lado menor. Siempre y cuando, por supuesto, no estemos dividiendo por cero. Esta es la misma idea de lo que nosotros acabamos de utilizar en la distancia entre dos puntos. La longitud acá, que sería la resta de las coordenadas y la longitud acá en la base, que sería la resta de las coordenadas x. Y las otras ya las teníamos del enunciado anterior. Entonces, los puntos x, y que pertenecen a esta recta, a todo este segmento largo, cumplen con esta igualdad. Geometría analítica. Ahora la ecuación de la recta. Tal como acabamos de notar, todas las coordenadas x, y que pertenecen a una recta que pasa por dos puntos de coordenadas x1 y 1 y x2 y 2 cumplen con esto que está acá, nuestra primera ecuación cartesiana. Es usual que nosotros veamos una pequeña variación de esta ecuación, la vamos a anotar acá. ¿Qué sería? El x menos x1 lo dejamos multiplicando al lado derecho y nos quedaría por x menos x1. Ahí está.
Esta es la ecuación que nosotros conocemos como la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Cada uno de los puntos x1, x2 y 1 y 2 son parte de las coordenadas de estos dos puntos que nosotros obtenemos. Este cociente que está acá, que acompaña al x menos x1, es lo que nosotros llamamos pendiente. Y así se calcula la pendiente cuando tenemos dos puntos. Luego, la ecuación punto pendiente. Cuando tenemos un punto y ya nos indican la pendiente, reemplazamos este cociente, esta división, por la pendiente que llamamos en general m. Entonces, la ecuación se mantiene exactamente igual, solo que en vez de anotar este cociente, anotamos la pendiente como si fuera m. Y por último, la ecuación pendiente-intersección nos indica cuando nosotros desarrollamos cada una de estas expresiones, puede ser la que está arriba o la segunda que nos dieron, la vamos a anotar. Ahí está. Si yo desarrollo esto, puedo decir y menos y1 multiplico mx menos msx1. El i1 pasa sumando. Y ahí está. Si se fijan, el i y el x son variables. El m ya dijimos que era pendiente. Entonces todo lo que nos quedó acá, todo esto, es un número. Ese número se llama coeficiente de posición o intersección, que nos indica la intersección que tiene nuestra recta con el eje Y. Entonces, las tres ecuaciones que tenemos de la recta son equivalentes, solo que nos entregan distinta información o las podemos calcular con distinta información. La primera, la ecuación cartesiana, la podemos calcular cuando nos dan dos puntos. La ecuación punto pendiente, tal como dice su nombre, cuando tenemos un punto y la pendiente de la recta. Y la última, que es la versión más simplificada o más desarrollada, la ecuación pendiente-intersección que nos entrega la pendiente o inclinación de nuestra recta y el coeficiente de posición que es cuando intersecta con el eje Y nuestra recta. Una pequeña observación nos dice, igual que antes, si tenemos dos puntos, podemos formar el triángulo rectángulo, igual como lo hicimos al principio, pero ahora podemos considerar este ángulo como el ángulo que se forma de nuestra recta con el eje X o al formar nuestro triángulo rectángulo uniendo las coordenadas de nuestros puntos. Si nos fijamos, tal como nos dicen acá, M es la tangente de este ángulo. ¿Cómo será eso? Acá uno puede decir, nos acordamos, la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así que efectivamente, tal como vimos antes, ahí está. Eso es lo que nosotros llamamos M o pendiente. Esta es nuestra pendiente. Así que el ángulo que se forma con la recta y el eje X nos entrega la tangente de teta o la tangente del ángulo que se forma. Y lo podemos calcular como la pendiente que habíamos dicho antes. Con la observación que acabamos de dar, podemos decir, si tenemos dos rectas con pendientes M1 y M2, respectivamente, de modo que ninguna sea paralela al eje Y, o sea, ninguna es vertical. Y alfa, el ángulo agudo formado por estas dos rectas. Ahí está dibujado. Entonces nos dicen, como M1 es tangente de teta 1 y M2 es tangente de teta 2, eso lo sabemos de la observación anterior, tangente de alfa es esto. Y vamos a ver de dónde sale eso. Si se fijan, acá en la figura tenemos un triángulo. Ya, si tenemos un triángulo, uno sabe que un triángulo
cumple que todos sus ángulos interiores suman 180 grados, o pi. Entonces podemos decir alfa más teta 2 más, uy, ese pedacito que está ahí, ¿cómo? Ese pedacito que está ahí no es teta 1, sino que es 180 grados menos teta 1, porque quiero lo que nos falta acá. Entonces, ahí tenemos. La suma de todos estos ángulos nos deberían dar 180 grados. Simplificando, tenemos que alfa, este pasa sumando, sería ángulo 1 menos ángulo 2. Y tal como nos dicen acá, tangente de este ángulo sería tangente de alfa es lo mismo que tangente de ángulo 1 menos ángulo 2, porque son lo mismo. Tangente de la resta, por ahí si no lo vimos, tangente de la resta lo podemos desarrollar. Es tangente del primero menos tangente del segundo sobre 1 más tangente de 1 por tangente de otro. Y de ahí viene esto que nos dijeron. Tangente de alfa en realidad es, y ahí reemplazamos. Tangente de teta 1 es pendiente 1 tangente de teta 2 es pendiente 2, 1 más M1, M2. De ahí viene esa forma. Entonces, ¿qué nos preocupa a nosotros de este ángulo alfa o qué datos podemos sacar? Nos dice, si nuestras pendientes son paralelas, significa que si son paralelas, este ángulo alfa no debería existir. Debería ser cero en realidad porque si yo dibujo dos rectas paralelas, no hay un ángulo que se forme entre ellas. No existe cero. Entonces, la única forma de que esto nos dé cero es que M1 sea exactamente igual a M2. Y ahí lo tenemos. Dos rectas van a ser paralelas si es que el alfa vale 0, o sea, si es que M1 es igual a M2. Y al revés, no paralelas, sino que perpendiculares. Dos rectas van a ser perpendiculares si este ángulo alfa es 90 grados. Y ahí nos tenemos que acordar. Tangente de 90 grados, ¿cuánto era? No existía. De hecho, es indeterminado o es indefinido. ¿Por qué? Porque en general es seno partido en coseno. Lo podemos pensar como seno de alfa sobre coseno de alfa. Y en 90 grados estaríamos dividiendo por 0. Por eso no existe. Y acá uno dice, de esta expresión que estaba acá arriba, ¿cuándo no va a existir? Cuando estemos dividiendo por 0. ¿Cuándo vamos a dividir por 0? Cuando M1 por M2 valga menos 1. Y ahí está. Entonces, dos rectas van a ser perpendiculares si el producto de sus pendientes nos da menos 1. Entonces, veamos cómo aplicar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si consideramos dos puntos, digamos el punto P de coordenadas 1,2 y el punto Q de coordenadas 5,4. Ya. Primero vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos. Entonces, distancia entre P y Q. Recordemos, era una raíz cuadrada, después la vamos a anotar, la resta de las coordenadas x, o y, si también las vamos a ocupar, sería 1 menos 5 al cuadrado, y ahora con las y, 2 menos 4 al cuadrado. Y esto en raíz. Podemos decir 1 menos 5 es menos 4, 2 menos 4 es menos 2, y fíjense que da lo mismo el signo que nos quede, porque al ir al cuadrado va a quedar positivo. 16 más 4, y nos quedó raíz de 20. Entonces la distancia entre nuestros dos puntos es raíz de 20. Si ahora en vez de calcular la distancia entre puntos queremos calcular, por ejemplo, la recta que pasa por estos dos puntos,
deberíamos decir? Vamos viendo. Nuestra ecuación nos dijo, era algo de un y menos y1, ahí lo tenemos, x menos x1, bueno. Acá es decisión de ustedes cuál coordenada consideran como la primera o la segunda. En realidad el resultado va a ser exactamente igual. Yo voy a decir que la coordenada P es el 1 y la coordenada Q es el 2. Así que me quedaría y menos 2, la resta de los y. 4 menos 2, abajo la resta de los x, 5 menos 1, x menos, y de la primera coordenada, el 1. Y ahí tenemos. Sería 2 cuartos, que es un medio. Entonces, si yo lo anoto así, la primera ecuación es como la ecuación cartesiana, cuando yo tengo dos puntos. Como desarrollé un poco, en la segunda ecuación, esta ecuación me dice punto pendiente. Tengo un punto, la coordenada 1,2 y la pendiente 2 cuartos o un medio. Y puedo seguir desarrollando. Podemos decir, esto sería un medio por x. Y por último, el 2 pasa sumando y nos quedarían 3 medios. Y esta última es nuestra ecuación pendiente, coeficiente de posición. ¿Qué nos dice? Este 1 medio me indica que la pendiente es positiva, o sea que nuestra recta va a crecer. Y el 3 medios me indica que cuando yo dibujo esto en el plano cartesiano, ese punto de intersección es el 3 medios, el 1,5. ¿Qué nos faltaría ver? Nos faltaría ver solamente esto de nuestras rectas paralelas o perpendiculares. Digamos que queremos calcular, por ejemplo, una recta perpendicular a la que acabamos de calcular y que pase por Q. Recuerden que estamos inventando los ejercicios, solo para practicar. Entonces, una recta perpendicular a PQ sería una tal que yo multiplique sus pendientes y me dé menos 1. Acá recordamos, la pendiente es este numerito que acompaña al X. Esa es nuestra pendiente. Pensemos, ¿por cuál número tendríamos que multiplicar nosotros este 1 medio para que el resultado nos dé menos 1? Entonces uno dice, la pendiente de esta nueva recta debería ser menos 2. ¿Por qué? Porque así al multiplicarla con 1 medio nos queda menos 1. Y como pasa por el punto Q, yo puedo decir, ahora la recta es y menos la coordenada de Q, 4, igual a la pendiente por X menos la primera coordenada de Q. Y ahí está. Esta es una recta perpendicular a esta que acabamos de dibujar y que pasa por la coordenada Q. Pasa por el 5,4. Si nos imaginamos algo, debería ser como así. Que sea perpendicular y ese punto debería ser el Q. Y ahí tenemos todos los conceptos que hemos visto. Falta un poco más. Geometría analítica. Distancia de un punto a una recta. Dada una recta L y un punto P fuera de ella, la distancia mínima entre P y L es la longitud del segmento P que es perpendicular a la recta L. ¿Cuál es la idea? Si yo dibujo una recta L y un punto P afuera de nuestra recta L, o sea, no pertenece a la recta L, la distancia está definida como la menor distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros de P hasta L podemos considerar muchas longitudes.
A lo mejor la que va en horizontal, medio chueco me quedó. A lo mejor la que va hacia abajo en vertical. Distintas longitudes. ¿Cuál es la que se considera como oficial? La mínima. ¿Cuál es la mínima? Cuando cae en 90 grados, en perpendicular. Esa es la longitud mínima. A eso se refiere esta idea. Entonces, nos dice, si usted tiene esta recta, vamos a ahorrar lo que nos sobra. Si usted tiene esa recta y ese punto acá afuera, entonces la distancia de P a la recta L es lo mismo que la distancia de P a L que la distancia de P a Q, donde Q pertenece a L y PQ es perpendicular a L. ¿Qué nos quieren decir? Ahí tenemos nuestro punto P, acá está nuestro punto Q. Este punto Q pertenece a la recta L y se cumple que PQ, el segmento, es perpendicular a la recta L. Entonces, no sé, ahora el problema de calcular la distancia de un punto a una recta se convierte en calcular la distancia entre dos puntos. Teorema. Si consideramos nuestra recta L de ecuaciones ax más bi más c igual a 0 y un punto P que tiene coordenadas x1 y 1, este punto P no pertenece a la recta, la distancia de este punto P a la recta L está dado por esto. ¿De dónde viene esto? Vamos traduciendo. Tal como nos dijeron antes, la distancia de un punto a una recta es la distancia en perpendicular. Y sabemos que existe un punto Q, todavía no sabemos cuál, pero que cumple que el segmento PQ es perpendicular a la recta L, tal como nos dicen acá. Como son perpendiculares, se supone que la pendiente de PQ multiplicado con la pendiente de nuestra recta L nos tiene que dar menos 1. Entonces, la pendiente de este segmento PQ debería ser menos 1 sobre la pendiente de la recta. Solo pasamos dividiendo. Ahora, la pendiente de la recta, nosotros la obtenemos de la ecuación que nos dieron. Solo despejamos. Podemos decir entonces, fíjense que despejando, dejando i igual a esto, tenemos pendiente y coeficiente de posición. Entonces, tal como nos dijeron acá, la pendiente de la recta era menos a partido en b. De ahí sacamos que la pendiente de este segmento PQ tiene que ser b partido en a. Cuando yo multiplico este con el nuevo, nos da menos 1. Entonces, tenemos este segmento PQ, o la recta que pasa por PQ, cumple que pasa por P, o sea, tiene el punto X1 y 1 perteneciente a ella, y la pendiente es B partido en A. Así que tal como nos dijeron acá, PQ, la recta, tiene ecuación y menos y1 igual a, ahora la nueva pendiente, por x menos x1. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos encontrar las coordenadas de Q. ¿Cómo las vamos a encontrar? Sabemos que Q pertenece a la recta L y pertenece ahora a la recta que pasa por PQ. Pertenece a estas dos rectas. Así que cumple estas dos ecuaciones. ¿Cuáles dos? Cumple esta ecuación y cumple esta que está acá. Entonces vamos a resolver este sistema para encontrar las nuevas coordenadas de nuestro punto Q. Ahí está. Entonces, tomemos este sistema y vamos a arreglarlo un poquitito. Entonces, queremos encontrar las coordenadas de nuestro punto Q. Decimos. Ese y1 lo voy a pasar sumando. Y el b partido en a la pendiente la voy a multiplicar por esos dos, para desarrollar un poco. Ahí está. Entonces,
tenemos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas porque estamos buscando las coordenadas x, y del punto Q. Como dejamos ambas ecuaciones igual a y, podemos igualar, podemos decir, este lado derecho de la igualdad de arriba tiene que ser igual al lado derecho de la igualdad de abajo. Así que vamos a igualar. Entonces, vamos a ver que vamos a llegar a esto mismo, pero no es mágico. Hay un desarrollo que hacer. Dejamos las x a un lado, todo el resto al otro lado. Voy a dejar las x al lado derecho para que queden positivas. Entonces, todo el resto al lado izquierdo. Tengo que despejar nuestras coordenadas x, así que vamos a ver qué pasa. Esto del paréntesis, me va a faltar un poco de espacio, pero probemos. Esto del paréntesis lo vamos a desarrollar y nos queda b cuadrado, a cuadrado, ab. Eso lo paso dividiendo, o el AB lo paso multiplicando y después divido por el b cuadrado a cuadrado. Entonces AB lo voy a pasar multiplicando. Y lo último que hacemos, y ahí está. Tenemos nuestra coordenada x. Fíjense que es exactamente igual a la que nos dieron acá. Tenemos b cuadrado x1, b cuadrado x1, menos abi1, que es esta acá al final, menos c por a o a por c, que es lo que está acá al medio. Del mismo modo, podemos resolver para y. De hecho, este valor de x que ya está dado, ahí está, lo podemos reemplazar en esta ecuación. De ahí es fácil saber que vamos a obtener y igual a lo que nos dieron acá. Entonces, este x y este y que aparecen acá son las coordenadas de nuestro punto Q. Entonces, sabíamos que P tenía coordenadas x1 y 1 y sabemos que Q ahora tiene coordenadas las que nos dieron acá. Entonces, para saber, tal como nos dijeron arriba, la distancia del punto P a la recta L era la distancia de P a Q. Distancia de P a Q es esto, pero en raíz cuadrada. Desarrollando, se llega a esto que está acá, y al calcular con la raíz cuadrada, fíjense que arriba nos queda raíz cuadrada al cuadrado. Como estamos hablando de longitudes, tiene que ser positivo, así que le ponemos el valor absoluto. Y abajo nos queda la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, ahí tenemos la ecuación de cómo calcular la distancia de un punto a una recta. Vamos a ver cómo se ocupa. Ya, vamos a ver un ejemplo. Digamos que si consideramos sean la recta L, que va a tener ecuación. Ah, nada que ver una cuadrática acá. 2x más 3y menos. Le vamos a poner menos 4. Igual a 0. Si no nos dan una ecuación así, nosotros la podemos llevar a esta forma, que es dejando todas las variables a un lado igual a 0. Y consideremos el punto P, digamos por ejemplo el 1,2. Sí, el 1,2. Entonces, la distancia
de P a L es. La ecuación nos dijo, fíjense bien, la recta se escribe casi igual, igualita, solo que el x1 y 1 eran las coordenadas de P, así que en el x reemplazo la coordenada x de P y en el y reemplazo la coordenada y de P. Sería valor absoluto. 2 por la coordenada x de P, 1, más 3 por la coordenada y de P, 2, menos 4 y listo. Abajo, el que acompaña al x al cuadrado y el que acompaña al y al cuadrado también. El que acompaña al x al cuadrado y el que acompaña al y también al cuadrado. Y ahí, solamente tenemos que desarrollar. Sería 2 más 6 menos 4, 4 más 9, 2 más 6 menos 4 sería 4. Como nos quedó positivo, lo dejo sin valor absoluto. Y abajo nos queda raíz de 13. Y ahí está. La distancia de este punto P a esta recta L nos dio 4 sobre raíz de 13. Ejercitación. Recuerden que esta parte queda para práctica de ustedes.